Continuar con Julio Pérez, que él es periodista de La Izquierda Diario. Hola. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a la comisión. Quería sumar también la solidaridad con los jubilados que hoy se están movilizando afuera, que encontraron el Congreso vallado y la Gendarmería impidiendo que se puedan movilizar y que, bueno, que son un ejemplo de resistencia y de lucha para los tiempos que vivimos. Yo quería exponer algunos elementos de por qué creemos nosotros que es importante prorrogar la moratoria, a pesar de los límites que bueno, que ya varios fueron exponiendo. Y bueno, que quería plantear algunos números que venimos analizando desde el equipo económico de la banca de Nicolás del Caño, de Cristian Castillo y Alejandro Vilca, que vemos con mucha preocupación por la situación de los adultos mayores y de los próximos jubilados. Con el vencimiento de la moratoria, como se dijo, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones no van a poder acceder al beneficio jubilatorio al no tener los 30 años de aporte. Pasarán a cobrar la PUAM, que como se dijo es el 80% de la jubilación mínima, o sea, se da de hecho un recorte del 20%. Además de que la PUAM implica también una suba de la edad jubilatoria, de hecho, para las mujeres de 60 a 65 años, y como decía Marco, también sin tener el derecho a la pensión por fallecimiento. La PUAM hoy con el bono implica 307.000 pesos, es apenas el 25% de la canasta del jubilado que calcula la Defensoría de la Tercera Edad en 1.200.000 pesos. Los datos son contundentes de la cantidad de beneficiarios que accedieron a la moratoria. Es un 64% de los beneficiarios del SIPA que tienen beneficios a través de la moratoria o del plan de pago de la deuda provisional, mientras el 36% restante corresponde a beneficios contributivos puros. Las cifras son el resultado de años y décadas de aumento del trabajo no registrado y de quita de aportes patronales que vienen empeorando cada año. Si, como decía recién, 6 de cada 10 jubilados o pensionados actuales accedió por moratoria y ahora se calcula que entre 8 y 9 de cada 10 jubilados podrían hacerlo de esta vía, podemos ver el deterioro creciente de las condiciones laborales. Algo que no se dijo es que a las personas que hoy se está ajustando ingresaron al mercado laboral entre 1976 y 1983, cuando se dio la dictadura militar, que impusieron a sangre y fuego elevar el piso de desempleo e inclusive perder un 40% del salario promedio. Por eso creemos que es de mínima injusto decir que no son merecedores de una jubilación porque no contribuyeron. Sin duda que es una necesidad urgente dar una respuesta a esta situación en la cual un plan de regularización de deudas previsionales o moratorias aparece como una enmienda. Sin embargo, esta realidad no es nueva ni se va a solucionar extendiendo la moratoria. Hay un problema más grave y profundo en nuestro sistema previsional que queda expuesto en este debate, que es el de financiamiento y el de un mundo que cada vez está más precarizado. Anteriormente citaban algunas cifras de precarización, el 42% de los trabajadores están en la informalidad, ya hay 2 provincias que tienen más del 50% de sus trabajadores en negro, 3 que tienen la mitad de sus trabajadores, una de ellas es la importante Córdoba, que tiene ya la mitad de sus trabajadores en precarización. Si hoy las personas que no pueden jubilarse y precisan una moratoria no es por elección, sino que es haber trabajado en la informalidad o haber estado en ciertos periodos desempleados, también por haber realizado tareas del cuidado, como decían antes, de la limpieza, de cocina, cuidado de niños, de enfermos, de personas mayores, que en su mayoría son tareas hechas por mujeres, que no fueron reconocidas ni remuneradas, pero que cumplen un rol fundamental en la reproducción de la fuerza de trabajo, que estas mujeres no tienen aportes, no porque no han querido, sino por este sistema patriarcal
que no reconoce ese trabajo no remunerado. Inclusive a las que son remuneradas, el INDEC hace poquito sacó la cifra que la rama de actividad que está más precarizada es la del servicio doméstico, con una cifra escalofriante del 77% de informalidad de las trabajadoras de casas particulares. Muchas veces escuchamos como que las moratorias son injustas porque esas personas no aportaron, y nos parece importante desmentirlo. En primer lugar, porque como dijimos, aportaron toda su vida trabajando, pero son invisibles a los registros públicos. En segundo lugar, porque el sistema previsional se financia en gran parte y cada vez más con recursos impositivos, como se dijo anteriormente, que recaen sobre todo en el consumo y en forma regresiva sobre sectores de menores ingresos. Consumos que esas personas han realizado brindando recursos al sistema y sin embargo que hoy no van a poder ver ninguna retribución por ello. Entonces es al revés, son los trabajadores los que financian al Estado y no al revés. Un segundo aspecto de las moratorias es que ponen la carga en el trabajador o trabajadora, al que le hacen pagar con un descuento en su haber algo que en realidad no es su responsabilidad, sino el de las propias empresas que le hicieron fraude y que no le pagaron los aportes jubilatorios. Incluso ese descuento estuvo encubierto detrás de los menores salarios percibidos por no estar registrados. Según los últimos datos del INDEC, los trabajadores sin descuentos jubilatorios cobraron el 65% menos que los trabajadores que tienen descuento jubilatorio. O sea, cobraron menos de la mitad de los trabajadores que están registrados. Más aún en la juventud, Marcos mencionaba los datos de informalidad en la juventud. Los del INDEC indican que las mujeres menores de 29 años ya son el 60% que trabajan en la informalidad, los varones es el 58% que trabajan en la informalidad. Y esto se puede ver como una inoperancia del Estado que no controla, pero más bien es el mismo Estado el que precariza con el falso cuentapropismo o como se promueve ahora abiertamente la flexibilidad laboral. Para ir finalizando, quiero remarcar que la preocupante situación de las jubiladas y los jubilados pensionados, desde que asumió Milei a marzo de 2025, quienes cobran el haber mínimo con el bono tuvieron una caída en términos reales del 5,4%. Si comparamos en relación a noviembre, la caída acumulada de su poder de compra es del 34%. También para los jubilados que no cobran el bono, la caída suma el 51%, como había mencionado antes. Recientemente estuvo el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, que citaban recién, que reconoció una pérdida del 50,3%, una jubilada que por cobrar apenitas más, lo que implicaba superar el monto del bono, perdió, con lo cual declaró inconstitucional la ley de movilidad jubilatoria que se sancionó durante el gobierno del Frente de Todos, lo cual implica que los jubilados vienen siendo una variable de ajuste de todos los gobiernos. Para terminar, como parte del equipo de Economía del Frente de Izquierda, hemos colaborado en la presentación de diferentes proyectos para que ninguna jubilada ni ningún jubilado perciba menos del equivalente a la canasta de los jubilados y otorgar el 82% móvil del mejor salario en actividad. Mientras se vencía la moratoria actualmente y se debate si es pertinente o no una nueva moratoria, si hay recursos o no, otras moratorias, como mencionaron antes, se dieron sin más discusión. Moratorias a las empresas que deben impuestos o el mismo blanqueo fiscal a las empresas que fugaron y evadieron. Nosotros creemos que si se restituye las contribuciones patronales al 33%, vigentes antes de la reforma menemista impulsada por Cavallo, si se eliminan todo tipo de exenciones a las contribuciones patronales, si se terminan con todo el resto de beneficios y rebajas impositivas al gran capital y se deja de pagar la fraudulenta deuda de los especuladores financieros, creemos que la plata está. Gracias.